El viejo barco pesquero La Espectral había surcado los mares por más de 3 décadas. Sus maderas crujían con cada ola, como si guardaran secretos enterrados en lo más profundo de las aguas. Era un barco temido y respetado por los hombres del puerto de Astor, un pequeño pueblo costero en algún lugar del Atlántico Norte. Los pescadores locales lo llamaban el barco de los condenados, una superstición que surgió de su oscura historia. Pero para la tripulación, era simplemente su medio de vida, aunque siempre sintieron una extraña sensación de malestar al abordarlo. Una noche, en plena temporada de pesca, el capitán Ramón, un hombre rudo y de pocas palabras, decidió llevar su embarcación más allá de los límites conocidos. Más allá del horizonte, les dijo a sus hombres, convencido de que allí encontrarían las presas más abundantes. Ninguno se atrevió a desafiar su decisión, aunque una nube de incertidumbre se cernía sobre ellos. Zarpaban al anochecer, justo cuando el cielo empezaba a teñirse de un color púrpura oscuro, con la promesa de tormentas lejanas. Conforme el barco se adentraba en aguas desconocidas, la luna llena se alzaba en el cielo, iluminando la superficie del mar con un brillo espectral. El viento era suave, pero helado, como si proviniera de las mismas profundidades del océano. La tripulación trabajaba en silencio, lanzando las redes al agua, mientras los murmullos del mar parecían cobrar vida a su alrededor. Las primeras horas pasaron sin incidentes, aunque la pesca resultó escasa, lo que aumentó la frustración del capitán. Pero cuando llegó la medianoche, algo cambió. El mar se volvió inquietantemente quieto, y un manto de niebla densa empezó a envolver el barco. La visibilidad se redujo a pocos metros, y el silencio, un silencio absoluto y opresivo, cayó sobre la tripulación. Ninguno de los hombres se atrevía a hablar, pues el aire parecía cargado de una extraña energía, como si el mismo océano estuviera conteniendo el aliento. De repente, una de las redes, que había permanecido inerte, comenzó a agitarse con fuerza. Los hombres, aliviados de que finalmente hubieran atrapado algo, corrieron a recogerla. Pero lo que emergió de las aguas no era un cardumen de peces. Enredado entre las mallas había algo más, algo que parecía humano. Al principio, pensaron que se trataba de un cadáver, pues el cuerpo era delgado y pálido, con una piel casi translúcida que brillaba bajo la luz de la luna. Pero al acercarse, notaron que no era exactamente humano. Sus ojos, grandes y negros como el abismo, no tenían pupilas, y en lugar de piernas, tenía una cola larga y escamosa, de un color verde oscuro. Lo que habían capturado era una sirena. La criatura, aún viva, comenzó a retorcerse y a emitir un sonido agudo, un grito desgarrador que atravesó la noche como un cuchillo. Los hombres retrocedieron, aterrorizados, pero antes de que pudieran reaccionar, una docena de sombras emergieron del agua. Eran más sirenas, todas con la misma apariencia aterradora. Se lanzaron sobre la cubierta del barco, con movimientos rápidos y fluidos, como si el agua fuera su dominio absoluto. Las sirenas no eran las criaturas hermosas y seductoras de los cuentos, sino seres monstruosos, con colmillos afilados y garras que destrozaban todo a su paso. Sus gritos resonaban en los oídos de los hombres, una cacofonía que los volvía locos de terror. El primer ataque fue brutal. Las sirenas se abalanzaron sobre la tripulación, desgarrando carne y hueso con una fuerza descomunal. Los gritos de los hombres se mezclaron con los chillidos de las sirenas, creando una sinfonía de horror que se alzaba sobre el mar. El capitán Ramón, con el corazón latiendo frenéticamente, intentó defender a su tripulación con lo que tenía a mano, cuchillos, arpones, incluso pedazos de madera rota. Pero era en vano. Las sirenas eran implacables, y por cada una que lograban herir, otras dos emergían de las profundidades, como si el mar las estuviera vomitando para vengarse de los hombres. En medio del caos, el capitán notó algo extraño. Las sirenas no estaban atacando al azar, parecía que buscaban algo o a alguien en particular. Sus ojos oscuros se dirigían constantemente hacia él, como si fuera el objetivo principal de su furia.
Ramón retrocedió hasta la proa del barco, sintiendo el frío metal del mástil contra su espalda. Estaba acorralado. De repente, la sirena que habían capturado inicialmente, la que había comenzado todo, emergió de las sombras. Sus ojos, ahora llenos de odio, se clavaron en los del capitán. Con un grito desgarrador, la criatura se lanzó sobre él, pero en lugar de matarlo al instante, lo rodeó con su cuerpo escamoso, como una serpiente. Ramón sintió sus garras aferrarse a su piel, y un dolor punzante lo atravesó cuando la sirena clavó sus colmillos en su cuello. El mundo se volvió borroso, y el capitán sintió que estaba siendo arrastrado hacia el agua, hacia las profundidades del océano. Mientras su conciencia se desvanecía, tuvo una última visión, las sirenas, arrastrando los cuerpos de sus hombres hacia el abismo, mientras el barco, ahora vacío y destrozado, se hundía lentamente en el mar. Cuando Ramón despertó, se encontraba en una cueva submarina, rodeado de oscuridad. Estaba vivo, pero apenas. Sus heridas lo debilitaban, y el aire era escaso. Las sirenas lo habían llevado a su guarida, un lugar que olía a muerte y descomposición. Alrededor de él, vio los cuerpos de su tripulación, flotando inertes en el agua. Pero lo que más lo aterrorizó fue lo que vio en el fondo de la cueva. Allí, rodeado de un halo de luz verdosa, había una figura enorme, una sirena aún más grande y aterradora que las otras. Sus ojos eran pozos sin fondo, y su boca estaba llena de colmillos tan largos como cuchillos. Era la reina de las sirenas, la matriarca de esas criaturas asesinas. La reina lo miró fijamente, y en ese momento, Ramón entendió la verdad. Las sirenas no solo eran criaturas del mar, eran guardianas de un antiguo secreto, un poder que los hombres habían intentado controlar durante siglos. Y ahora, él y su tripulación habían pagado el precio por su arrogancia. La reina se acercó lentamente, y Ramón sintió un frío helado recorrer su cuerpo. No había escapatoria. En ese último instante, antes de que las garras de la reina se cerraran sobre él, el capitán recordó las viejas leyendas, las historias que los ancianos del puerto contaban sobre el mar y sus misterios. Y comprendió, demasiado tarde, que no eran solo cuentos. El barco La Espectral nunca regresó al puerto de Astor. Algunos dicen que aún se puede ver en noches de tormenta, navegando sin rumbo por el océano, con una tripulación de espectros, atrapados para siempre entre el mundo de los vivos y el reino de las sirenas asesinas. Otros afirman que, si escuchas con atención en las noches de luna llena, puedes oír los gritos de los hombres condenados, mezclados con los cantos macabros de las sirenas, que aún buscan nuevas víctimas en las profundidades del silencio. El carguero Providencia era un gigante del mar, construido para surcar los océanos más vastos y peligrosos. Su misión era transportar mercancías desde puertos lejanos, cruzando el Atlántico con regularidad. Capitaneado por Adrián Villalobos, un veterano del mar con más de 20 años de experiencia, el Providencia había sobrevivido a tormentas, piratas y hasta a los caprichos de la marea. Pero nada podía preparar a su tripulación para lo que enfrentarían en su último viaje. Zarparon desde el puerto de Lisboa una madrugada de agosto, con rumbo a Nueva York. La carga consistía en toneladas de productos electrónicos, almacenados en contenedores que llenaban cada rincón de la bodega. A bordo, la tripulación estaba compuesta por 20 hombres, todos marineros curtidos y acostumbrados a las duras condiciones del océano. El tiempo prometía ser favorable, con cielos despejados y un mar tranquilo. No obstante, una extraña inquietud se cernía sobre el barco, como si una sombra invisible los acechara desde el horizonte. Durante los primeros días, la travesía fue tranquila. El viento empujaba suavemente las velas, y las olas apenas sacudían el barco. Sin embargo, al cuarto día, algo cambió. El quey del Providencia comenzó a mostrar una anomalía en el agua, algo enorme que se movía a gran velocidad debajo de la superficie. Al principio, el capitán Villalobos pensó que era un fallo en el sistema, pero la figura continuaba apareciendo, y cada vez se acercaba más al barco.
La tripulación empezó a murmurar sobre viejas leyendas, historias de monstruos marinos que habitaban las profundidades. El más joven de los marineros, un chico llamado Joaquín, habló con temor sobre el Leviatán, una criatura mitológica que se decía habitaba en lo más profundo del océano, capaz de hundir barcos con solo un movimiento de su cola. Aunque los demás se rieron de él, la tensión en el aire era palpable. Esa noche, el océano estaba inquietantemente calmado. No había ni una brisa, y el mar parecía un espejo oscuro, reflejando un cielo sin estrellas. Los hombres, nerviosos, mantenían una vigilancia constante, esperando lo inesperado. A medianoche, un fuerte golpe sacudió el Providencia. El barco se inclinó peligrosamente hacia un lado, y el sonido de metal retorciéndose llenó el aire. Los hombres corrieron a cubierta, buscando la fuente del impacto. Lo que vieron los dejó paralizados de terror. A escasos metros del barco, emergiendo de las profundidades, había una masa gigantesca. No podían discernir su forma completa, pues solo una parte de la criatura se mostraba en la superficie, pero lo que vieron fue suficiente para helarles la sangre. Escamas tan grandes como escudos cubrían su cuerpo, brillando bajo la tenue luz de la luna. Ojos del tamaño de barriles, de un rojo intenso, observaban el barco con una inteligencia aterradora. El monstruo, con movimientos lentos pero precisos, rodeó el barco, haciendo que éste crujiera bajo la presión. Los hombres se aferraron a lo que pudieron, rezando para que el casco resistiera. El capitán Villalobos intentó maniobrar para alejarse, pero la criatura parecía jugar con ellos, moviéndose en círculos, rozando el barco con su cuerpo, como un gato que juega con su presa antes de devorarla. De repente, el monstruo atacó. Su boca, un abismo lleno de colmillos afilados como espadas, se abrió de par en par y se lanzó hacia el barco. Con un solo mordisco, arrancó una sección del casco, haciendo que el agua comenzara a inundar las bodegas. Los hombres gritaban en pánico, intentando alejarse de la bestia, pero no había escapatoria. El capitán ordenó a la tripulación que se preparara para abandonar el barco, pero las balsas salvavidas estaban demasiado cerca del monstruo, que seguía golpeando el Providencia con su enorme cola. Cada impacto hacía que el barco se inclinara más, y los contenedores empezaron a deslizarse, aplastando a algunos de los marineros en su camino. Desesperado, el capitán Villalobos decidió enfrentarse al monstruo. Tomó una bengala y, encendiéndola, la lanzó directamente a uno de los ojos de la criatura. El impacto hizo que la bestia retrocediera con un rugido ensordecedor, pero su furia solo aumentó. El monstruo, herido y enfurecido, se lanzó de nuevo hacia el barco, esta vez golpeándolo con toda su fuerza. El Providencia se partió en dos con un crujido aterrador. Los hombres fueron arrojados al agua, y el océano, que antes estaba calmado, ahora era un torbellino de olas gigantescas que arrastraban los restos del barco. Los gritos de los marineros se perdían en el rugido de la tormenta que se había desatado de la nada, como si el mismo mar estuviera conspirando para destruirlos. El capitán Villalobos, medio ahogado, logró agarrarse a un pedazo de madera flotante. A su alrededor, vio los cuerpos de sus hombres, flotando inertes en el agua. Pero el monstruo no había terminado con ellos. La criatura, con una rapidez imposible para su tamaño, comenzó a arrastrar los cuerpos hacia el fondo del mar, uno por uno, como si estuviera reclamando su premio. Villalobos, con el corazón latiendo frenéticamente, miró a su alrededor, buscando una salida, pero solo encontró oscuridad. La criatura se acercó a él, sus ojos brillando con una malicia inhumana. Sabía que no tenía escapatoria. Cerró los ojos y esperó lo inevitable. Pero entonces, el monstruo se detuvo. Un sonido extraño, como un canto profundo y gutural, resonó en el agua. La criatura pareció dudar, y luego, con un movimiento rápido, desapareció en las profundidades, llevándose consigo los restos del Providencia y a su tripulación. El capitán Villalobos quedó flotando en el océano, solo y aterrorizado.
Pasaron horas, o tal vez días, antes de que un barco mercante lo encontrara. Cuando lo subieron a bordo, apenas podía hablar. Solo repetía una palabra, una y otra vez, Leviatán. Los marineros que lo encontraron intentaron calmarlo, pero el capitán nunca volvió a ser el mismo. Fue llevado de regreso a Lisboa, donde pasó el resto de sus días en un asilo, sumido en la locura. Los que lo visitaban decían que, en sus momentos de lucidez, hablaba de un monstruo gigantesco que habitaba las profundidades, esperando el momento adecuado para volver a atacar. El Providencia nunca fue encontrado, y la historia se convirtió en una leyenda entre los marineros. Algunos dicen que el Leviatán aún ronda las aguas del Atlántico, buscando barcos que se atrevan a cruzar su camino. Otros creen que es solo una historia para asustar a los novatos. Pero aquellos que han estado en alta mar, en medio de la nada, saben que hay cosas en el océano que el hombre no puede comprender. Y en las noches más oscuras, cuando el mar está en calma y el viento sopla suavemente, algunos afirman haber oído el canto del Leviatán, llamando a su próxima víctima. El Santa María, un barco pesquero viejo pero resistente, era conocido por su tripulación como el último pesquero, no porque fuera el último barco en el puerto, sino porque cada vez que zarpaban, lo hacían con la incertidumbre de si regresarían. Su capitán, Santiago Méndez, era un hombre de mar veterano, con una piel curtida por el sol y las manos firmes como el acero. Había navegado por las aguas del Atlántico Norte durante casi toda su vida, enfrentándose a tormentas, bancos de hielo y peligrosos arrecifes. Pero nada lo había preparado para el terror que acecharía a su tripulación en su última expedición. Zarparon desde el puerto de Vigo en una fría mañana de otoño, con la misión de capturar uno de los últimos cardúmenes de la temporada. El mar estaba agitado, y una densa niebla cubría la costa, presagio de una tormenta inminente. Sin embargo, Santiago, terco como era, decidió que el Santa María podía resistir. Su tripulación, compuesta por hombres jóvenes y fuertes, confiaba en él ciegamente. A medida que se adentraban en aguas más profundas, el cielo se oscureció, y la temperatura descendió abruptamente. Las olas se levantaban cada vez más altas, y el viento gélido azotaba las velas con furia. A pesar de las condiciones adversas, lograron llegar a un lugar conocido entre los pescadores como la Fosa de la Sombra, un cañón submarino que descendía hasta profundidades abismales. Se decía que en sus aguas habitaban criaturas que la humanidad no había descubierto, pero Santiago solo veía una oportunidad para una buena pesca. Las redes se lanzaron al agua con dificultad, y la espera comenzó. El barco se balanceaba violentamente, y la niebla se hacía más densa, hasta el punto de que apenas podían ver más allá de la proa. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, nerviosos por la extraña atmósfera que los rodeaba. La radio a bordo emitía solo estática, y los relojes parecían haberse detenido, atrapados en un tiempo suspendido. Finalmente, las redes comenzaron a moverse. Los hombres, ansiosos por llenar la bodega, tiraron con todas sus fuerzas, pero lo que subieron no era lo que esperaban. Entre la maraña de peces atrapados, algo más emergió del agua. Al principio, parecía un simple calamar gigante, pero al despejar un poco la niebla, vieron que era diferente. Su piel era de un color negro azabache, y sus ojos, inusualmente grandes y brillantes, reflejaban una inteligencia fría y alienígena. Las ventosas de sus tentáculos estaban llenas de colmillos, y el tamaño de la criatura superaba con creces el de cualquier calamar que hubieran visto antes. Los hombres retrocedieron, alarmados por el descubrimiento. Santiago, con más curiosidad que miedo, ordenó que llevaran la criatura a bordo para examinarla más de cerca. Sin embargo, la criatura, que hasta ese momento había permanecido inerte, de repente cobró vida. Con una fuerza descomunal, empezó a retorcerse, arrojando a varios marineros por la borda. Sus tentáculos se extendieron por la cubierta, atrapando a todo lo que encontraba a su paso. El pánico se apoderó de la tripulación.
Los hombres intentaron cortar las redes para liberar a la bestia, pero sus cuchillos eran inútiles contra la piel dura como el acero de la criatura. Uno de los marineros, un hombre llamado Luis, fue el primero en caer. Un tentáculo lo envolvió y, antes de que pudiera gritar, fue arrastrado hacia el agua, desapareciendo en las profundidades. Los gritos de los demás se mezclaron con el rugido del mar, creando una sinfonía de terror que resonó en la niebla. Santiago, con el corazón latiendo frenéticamente, intentó maniobrar el barco para escapar, pero la criatura había envuelto al Santa María con sus tentáculos, aprisionándolo. El barco crujía bajo la presión, y las maderas comenzaron a romperse, enviando astillas volando por todas partes. En un intento desesperado por salvar a su tripulación, Santiago agarró un arpón y se lanzó contra la criatura, apuñalándola con todas sus fuerzas. La bestia emitió un chillido agudo que resonó en el aire, pero no retrocedió. Al contrario, se volvió más violenta, arremetiendo contra el barco con tal fuerza que lo inclinó peligrosamente hacia un lado. El capitán, ya herido y exhausto, vio como uno a uno sus hombres eran devorados por la oscuridad, arrastrados al abismo por la monstruosa criatura. La cubierta estaba ahora bañada en sangre, y el Santa María se hundía lentamente, incapaz de resistir el ataque. Finalmente, Santiago fue el último en ser atrapado. Mientras los tentáculos de la criatura lo envolvían, miró al cielo, que se había despejado, revelando una luna llena que brillaba débilmente a través de la niebla. En sus últimos momentos, comprendió que habían capturado algo que nunca debieron haber tocado, una criatura que no pertenecía al mundo de los hombres. El Santa María y su tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Los pocos restos que llegaron a la costa fueron encontrados días después por pescadores locales, pero nadie pudo explicar qué había sucedido. Los marineros veteranos, aquellos que habían oído las historias de la fosa de la sombra, sabían la verdad, pero guardaron silencio, temerosos de atraer la atención de lo que sea que habitaba en esas aguas. A partir de entonces, ningún barco se atrevió a cruzar esa zona del océano. Y cuando la niebla descendía sobre el puerto de Vigo, los pescadores más viejos se persignaban y murmuraban una oración, recordando a los hombres del Santa María, y advirtiendo a los jóvenes que nunca, bajo ninguna circunstancia, se acercaran a la fosa de la sombra. Porque hay cosas en el mar que no deben ser perturbadas, criaturas que no toleran la intrusión en sus dominios. Y aquellos que lo olvidan, pagan el precio con su vida. El Aurora era un barco pesquero conocido por su fama de ser afortunado en la captura de los peces más grandes y exóticos del Atlántico Norte. Su capitán, Marcelo Duarte, era un hombre de mar experimentado, con un sexto sentido para encontrar los mejores lugares de pesca. La tripulación confiaba en él y en su habilidad para sortear los peligros del océano. Pero en su última expedición, la suerte de la Aurora cambiaría para siempre. Habían zarpado desde el puerto de Halifax con un objetivo claro, capturar un cargamento excepcional de merluzas, que habían sido avistadas en gran número cerca de una región remota del océano, conocida como el Cementerio Azul. Este lugar, evocado en susurros por los marineros más viejos, era famoso por la extraña calma que lo rodeaba, y por las historias de barcos que nunca regresaron después de cruzar sus aguas. Pero Marcelo, un hombre racional, no creía en supersticiones y decidió dirigirse allí. La travesía comenzó sin contratiempos. El cielo estaba despejado, y el mar, tranquilo. Marcelo y su tripulación llegaron al lugar después de 2 días de navegación. La región era inquietantemente serena, el agua era de un azul tan profundo que parecía reflejar el cielo nocturno en pleno día. A pesar de lo siniestro del entorno, la tripulación estaba entusiasmada. Las redes fueron lanzadas al mar, y la espera comenzó. Al principio, todo parecía normal. Los marineros bromeaban y hablaban de la gran captura que esperaban. Pero después de varias horas, las redes permanecían extrañamente inmóviles. Marcelo comenzó a sentir una ligera inquietud, pero la ignoró, confiando en su experiencia.
Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Las redes, que hasta ese momento habían estado quietas, comenzaron a moverse violentamente, como si algo enorme estuviera atrapado en ellas. La tripulación, emocionada por lo que creían sería una captura extraordinaria, comenzó a tirar de las redes con todas sus fuerzas. Pero a medida que las redes subían, la emoción se transformó en horror. Enredado entre los peces, había algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Era un ser de aspecto grotesco, con un cuerpo alargado y cubierto de una especie de algas negras y viscosas. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y su boca, llena de dientes afilados, parecía emitir un débil sonido, como un susurro en un idioma incomprensible. La criatura tenía un aura que emanaba maldad pura, y la temperatura del aire descendió abruptamente, como si la criatura misma estuviera drenando el calor del entorno. Los hombres retrocedieron, aterrorizados. Uno de los marineros, llamado Ernesto, gritó que debían lanzar la criatura de vuelta al mar, que aquello no era un pez, sino un demonio de las profundidades. Pero Marcelo, confundido y fascinado al mismo tiempo, ordenó que lo subieran a bordo para examinarlo más de cerca. Mientras la criatura era arrastrada a la cubierta, comenzó a convulsionarse violentamente, emitiendo un chillido que penetraba en la mente de los hombres, provocándoles un dolor insoportable. Algunos cayeron de rodillas, cubriéndose los oídos, mientras que otros, paralizados por el miedo, simplemente observaban cómo la cosa luchaba por liberarse de las redes. De repente, la criatura se detuvo. El chillido cesó, y el silencio fue tan profundo que el sonido de las olas rompiendo contra el casco de la Aurora parecía amplificado. Marcelo, sudoroso y con las manos temblorosas, se acercó con cautela. Justo cuando estaba a punto de tocarla, los ojos blancos de la criatura se volvieron negros, y una sonrisa antinatural se formó en su rostro. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la criatura se rompió de las redes con una fuerza descomunal y se lanzó sobre Marcelo. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a devorar su carne, arrancando pedazos con sus colmillos, mientras la tripulación observaba, congelada por el terror. Marcelo gritaba de dolor, pero sus gritos eran ahogados por los sonidos gorgoteantes de la criatura alimentándose. Uno de los marineros, Raúl, logró reunir el coraje suficiente para tomar un hacha y atacar a la criatura. Con un golpe preciso, cortó uno de sus apéndices, haciendo que la criatura retrocediera. Aprovechando el momento, los demás hombres agarraron cualquier herramienta a su alcance y comenzaron a golpear a la bestia, que se defendía con ferocidad. La lucha fue brutal, pero finalmente, la criatura, debilitada por los constantes golpes, cayó muerta en la cubierta. La tripulación, exhausta y herida, se quedó en silencio, sin poder creer lo que acababan de experimentar. Marcelo yacía en un charco de sangre, apenas con vida. Con sus últimas fuerzas, levantó la mirada hacia sus hombres y murmuró, «No debimos capturarla». A pesar del horror que acababan de presenciar, la tripulación sabía que debían regresar a puerto. Decidieron arrojar el cuerpo de la criatura al mar, temiendo que trajera más desgracias si lo mantenían a bordo. Después, envolvieron el cuerpo del capitán en una lona y lo colocaron en una de las bodegas, mientras el Aurora iniciaba su regreso. Pero el regreso fue aún más aterrador. El mar, antes tranquilo, se levantó en una tormenta furiosa. Las olas golpeaban el barco como si quisieran destruirlo, y el viento aullaba, llevando consigo los gritos de lo que parecía ser la propia criatura que habían arrojado al mar. Las brújulas giraban locamente, y las estrellas en el cielo desaparecieron, cubiertas por nubes negras. El Aurora navegaba a ciegas, sus hombres luchando por mantener el barco a flote. Durante horas, se enfrentaron a la furia del mar, hasta que finalmente, cuando todo parecía perdido, la tormenta cesó tan repentinamente como había comenzado. El mar volvió a estar en calma, y la niebla se levantó, revelando la costa en el horizonte. Cuando finalmente llegaron a puerto, la tripulación estaba irreconocible.
Marcados por el miedo y el horror, ninguno de ellos volvió a hablar de lo sucedido en el cementerio azul. El cuerpo de Marcelo fue enterrado en el cementerio local, y el Aurora fue desmantelado, su madera usada para construir pequeñas embarcaciones, como si sus restos pudieran dispersar la maldición que lo había perseguido. Los hombres de la Aurora jamás volvieron al mar. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, visiones de la criatura de ojos blancos y la tormenta que los había azotado. Con el tiempo, la historia se convirtió en una advertencia para otros pescadores. Nadie volvía a hablar de capturas extraordinarias, y nadie se atrevía a zarpar hacia el cementerio azul. Se dice que, en las noches de tormenta, cuando el mar se levanta con furia, algunos marineros han visto una sombra en las aguas, una figura alargada y grotesca, que emerge brevemente antes de desaparecer en las profundidades. Y aunque nadie sabe con certeza qué es, todos entienden el mensaje: hay cosas en el océano que deben permanecer en sus dominios, y aquellos que se atreven a capturarlas, lo hacen a riesgo de su propia vida.